Quiero que sepa una cosa, hermano. Ese aplauso que nosotros damos no es para el grupo de alabanza. No es para decir qué bonito cantaron, qué bonito tocaron, qué bárbaros. No, de ninguna manera. Ese aplauso es para el de arriba. Es para aquel que ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? Cuando le alabamos y aplaudimos, no estamos más que diciéndole, Señor, gracias, te lo mereces. Como cuando le aplaudimos a cualquier otro por algo que hizo bien, ¿verdad? Dios lo ha hecho bien. Mire, el día de ayer fui a la ciudad de León, Guanajuato, porque mi hermana cumplió 70 años, mi hermana mayor, bueno, tengo otro más grande, ¿verdad? Pero ella cumplió 70 años y sus hijos le quisieron celebrar sus 70 años y nos invitó a la familia para acompañarla y nosotros dijimos que sí, nos fuimos, ¿verdad? Y es angustiante porque hay que ir y venir. Yo tengo que estar aquí para estar listo para el domingo, entonces es ir a León 2 horas y media o 3 de camino y otras 3 de regreso en el mismo rato. Lo curioso está en que el carro falló, nunca me había fallado y desde aquí yo noté que estaba tirando agua. ¿Por qué está tirando agua y anticongelante? Qué raro. Lo rellené y nos fuimos. Todo el camino estuvo bien, llegamos a León, estuvimos con mi hermana, comimos, disfrutamos un rato de la convivencia y de regreso volvió a fallar el carro, tiró todo el agua. 3 veces en el camino tuve que parar en gasolineras para echarle agua y seguir avanzando. Yo lo que le decía, Señor, nomás déjame llegar a una gasolinera para poder echarle agua, ¿no? Porque no, que no me quede a media carretera, porque no traigo tambo de agua. Y eran pues cerca de 20 litros lo que ocupaba, o sea, tiraba todo el agua. Y Dios me permitió llegar hasta la casa. Llegué aquí a la iglesia a dejar a Israel y a mis nietos y le llené otra vez de agua de aquí a la casa, llegué y ahí la dejé. Y ahora me vine en el carrito de Sam, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque Él me cuidó en el camino. Veníamos ya anoche a las 10 de la noche y nos cuidó, nos dejó llegar a casa, no permitió que me quedara tirado en la carretera, ¿verdad? Y ¿qué hubiera pasado? Hubiera que llamar a la grúa y al seguro y bueno. Así que cosas como esas Dios hace. Y cuando Él hace esas maravillas, Él merece un aplauso. No el grupo de alabanza, Él. Así que cuando aplauda, apláudale a Él. ¿Sí me entiende? Es para ti, Señor. Te lo mereces. Tú eres bueno y eres grande. Muy bien, hermano. Vamos a meditar ahora en la palabra de Dios. El domingo pasado compartí con ustedes, ¿verdad?, un tema sobre la importancia de caminar bajo la nube. Bajo la nube, que ya vimos que esa nube era Cristo, ¿verdad? A fin de ser bendecidos en nuestro caminar a través del desierto de nuestras vidas. El desierto es un tiempo de prueba, es un tiempo de luchas, es un tiempo en el que vamos a enfrentar peligros, dificultades, enfermedades, tal vez, ¿verdad?, enemigos, ¿verdad? Y ahí vamos a demostrar qué tanto confiamos en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Sí? Y el pasaje que leímos el domingo pasado es el mismo de hoy, solamente que le añadí un poco más de versos bíblicos, ¿verdad? Aquí Pablo les habla a los cristianos de Corinto, cristianos gentiles que habían aceptado a Cristo como su Salvador, cristianos que ahora pertenecían al pueblo de Dios. Nosotros somos parte del nuevo pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo que ha sido llamado a ser santos, a apartarnos del mundo para poder vivir una vida consagrada
a Él. Y Pablo les habla a los corintios, ¿verdad? Haciéndoles ver que Cristo fue la fuente de toda bendición que recibieron los israelitas durante su caminar en el desierto. Y les dice, nosotros podemos también ser bendecidos si caminamos bajo la nube, que es ¿quién? Que es Cristo, ¿verdad? Sin embargo, dice, los israelitas, a pesar de ver las maravillas de Dios, a pesar de cómo Dios se manifestó para sacarlos de Egipto con tantas señales y prodigios, y cómo atravesaron el mar, y cómo les proveyó de maná, de carne, de todo eso, sin embargo, siempre estaban renegando, hermano. Y dice la palabra de Dios que Él se enojó con el pueblo de Israel, se enojó por causa de su incredulidad y pecado, e hizo que toda esa generación de 20 años para arriba que no confiaron en Dios perecieran en el desierto. Y les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, no van a entrar por causa de su falta de fe, por falta, ¿verdad?, de su pecado que ustedes han cometido. Entonces, eso se los dice Pablo a los corintios como para decirles, tengamos cuidado, hermano. Dios se vio forzado a castigar al pueblo de Israel, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 10, 5, el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De todos ellos, solo 2 hombres pudieron entrar a la tierra prometida, y usted lo sabe quiénes eran: Josué y Caleb. Fueron los únicos que dijeron, podemos, con la ayuda de Dios lo haremos. Los otros decían, somos como langostas ante ellos. Sin embargo, ¿verdad?, ellos dijeron, no importa, si Dios es con nosotros, lo vamos a lograr. Pero los demás 10 de los espías, ¿verdad?, no creyeron en Dios. Y solamente Josué y Caleb. Eso está en Números 14, verso 30 al 34. Números 14, verso 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Todo eso por la falta de fe. Solo los menores, ¿verdad?, de 20 años pudieron entrar, y todos los demás mayores murieron en las arenas del desierto. Ahora, el propósito de Pablo al contar esto al pueblo de Corinto, hermano, o a los cristianos corintios, era el de tocar el corazón de ellos para que dejaran su soberbia, para que no, ¿verdad?, hicieran lo mismo que hizo el primer pueblo de Israel. Ahora ellos habían aceptado a Cristo, habían venir a formar parte del pueblo de Dios, y lo que Pablo quiere es que ellos no sean como los primeros. Así que les da una advertencia sobre lo que puede acontecer a los nuevos hijos de Dios, o sea, los cristianos, si abusamos de las libertades que Dios nos da. Voy a repetir esto: si abusamos de las libertades que Dios nos da. Para ser más claros, hermano, Pablo enumera 5 pecados de Israel que amenazaron o que amenazan a los cristianos de Corinto y a los cristianos de todos
los tiempos. 5 pecados. Pablo los enumera ahí. Primer pecado. 1 Corintios 6, 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, vuelve a repetirlo. ¿Para que no qué? ¿Para que no qué? La codicia, hermano. La codicia. Codiciar cosas malas. La codicia es lo mismo que desear mucho algo. Algo en particular. Puede ser riquezas. Pueden ser cosas. Ay, qué bonito carro tiene ese hermano. Ay, qué bonita casa tiene ese hermano. Ay, qué bonita era. Ah, como quisiera yo tener eso. Codicia. Codicia. No nos contentamos con lo que tenemos. Queremos siempre más y más y más. Y nos afanamos. Y luchamos por tener aquello que anhelamos en nuestro corazón. En el caso del pueblo de Israel, hermano, ¿qué codiciaron ellos? Vayamos a Números capítulo 11, verso 4. Números 11, verso 4. Dice, y la gente extranjera, ahí está un punto, hermano. Yo quiero que usted vea, la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuídese, hermano, de la gente inconversa que se mezcla con nosotros. Nosotros todos los días convivimos con gente que no es cristiana, gente que no tiene temor de Dios, gente que no le importa agradar a Dios. Y todos los días nos están presionando. ¿Y por qué tú no fumas? ¿Y por qué tú no tomas? ¿Y por qué tú no bailas? ¿Y por qué tú no maldices? ¿Y por qué tú no vas con las chicas malas? ¿Y por qué tú no engañas a tu marido? Todas lo hacen. Eso se ve en el mundo, hermano. En el mundo. ¿Sí me entiende? Y todos los días nosotros convivimos con gente del mundo. Y nos presionan. En este caso el pueblo de Israel dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando la gente extranjera vio la mano poderosa de Dios de Israel, ¿verdad? Y los sacó de Egipto, muchos se fueron con ellos. Dijeron, ustedes tienen un Dios muy poderoso. Yo me voy con ustedes. Quisieron dejar de ser esclavos en Egipto y qué bueno. Pero el problema es que muchos no habían creído en Cristo, en el Dios de Israel. No habían aceptado al Dios de Israel con todo su corazón. Entonces la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, o sea, la codicia, vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Quién nos diera qué? ¿A comer qué? ¿Quién nos diera a comer carne? Ay, cuántas ganas tengo de comerte un filetote así grandote, sabroso. Sí, una rachera, ¿verdad? O una barbacoa de borrego. Ay, qué delicia la barbacoa de borrego. Carne suavecita, ¿sí o no? Blandita, bien rica, con una tortilla y cebolla y cilantro y chilito. Ay, hermano, tengo hambre, tengo hambre. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Verdad? Y lo malo no fue eso solamente, hermano, sino que ellos, si tienes ahí el verso 5, no, ¿verdad? No, ok. Entonces ellos tenían ya maná del cielo y ellos menospreciaron el maná. Dijeron, no, que mira, en vez de carne que tenemos estas hojuelillas, quién sabe qué son, sucaritas o no son ni sucaritas, son de las maizoro, más corrientes, de la conazupo, ¿verdad? Frijol con gorgojo, eso tenía fama la conazupo. Empezaron a menospreciar. ¿Y qué les dice Dios? Vayamos al verso 31, Números 11, 31, ¿verdad? Dice,
y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino a otro. Fíjese, caminaban un día y había codornices. Para otro lado, había codornices por todos lados alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe lo que es un codo? Es de aquí a acá. ¿Cuánto mide un codo? Cerca de 50 centímetros. Y dice que había 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto es? 1 metro de puros codornices ahí. Las agarraban en costales, hermano, y se las llevaban y las metían en agua caliente y las desplomaban y asarlas, mire, sabrosas las codornices. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué pasó? Verso 34. Verso 34. A ver, ok. Ok. Versos anteriores, 31, 32, 33. Por favor, si lo tienes. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba, vea este punto, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y murieron muchos, hermanos. Muchos murieron ahí por su codicia. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto ahí sepultaron, era el lugar de la codicia. Eso significa, ¿verdad? O tumba de los codiciosos. Cosas que podemos codiciar nosotros. Ok, dice usted, ¿qué puedo codiciar? Cosas que dejamos en Egipto. Porque ellos dijeron, nos acordamos de las ollas de carne que teníamos en Egipto. Nos acordamos de las verduras, de todo aquello que había en Egipto. Y aquí en el desierto no hay más que maná. Esa codicia, hermano, fue la que encendió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron lo que Dios les estaba dando y se acordaron de lo que habían dejado atrás. Ahora, muchos se quejan en estos tiempos de lo que han dejado en el mundo, hermano. De lo que han dejado en el mundo. ¿Qué dejaron en el mundo? Vino, cigarros, drogas, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiende? Ay, es que ya no puedo tomar, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ya no puedo fumar porque el cigarro me mata a mí mismo por dentro. Cuando tú fumas te estás autodestruyendo, hermano. Hasta la ciencia, la salud lo ha entendido. Y sabe que ahora ya prohibieron sacar anuncios de cigarros en la televisión. A partir de este año usted ya no va a ver anuncios de cigarros en la televisión, ni en anuncios espectaculares, ni nada de eso, hermano. Nada de que Carmelitas y que Raleigh y que nada de eso ya. Eso la ciencia misma lo ha detectado que es dañino para la salud. Por lo tanto, no lo pueden fomentar, ¿sí me entiende? Y muchos, ay, el cigarro, qué sabroso. Y cómo se viven fumando y se están destruyendo. Los médicos dicen claramente que muchas enfermedades son causadas por el cigarro y el alcohol. Y si quiere aliviarse, tiene que dejar todo eso. Y las drogas, no se diga más cuánta gente está dañándose por las drogas. Es una epidemia, hermano, de drogadicción en el mundo. Y cuando venimos a Cristo, muchos tienen que dejar esto. ¿Sabe por qué la iglesia de Nazareno no acepta el baile social? Muchos dicen, ¿por qué, pastor? Porque cuando usted va al baile social, agarra a una mujer que no es su esposa y la agarra de la cintura y empieza a bailar con ella, ¿no se incita? ¿No se despierta en usted una sensación sensual?
evitar esa interrelación entre los sexos, hermano. Si usted baila con su esposa, baile con ella y diviértase con ella y con su esposo, pero con otras o con otros, ¿sí me entiende? Por eso la iglesia del Nazareno no acepta el baile social entre sus miembros, porque quiere evitar, ¿verdad?, los malos pensamientos, quiere evitar, ¿verdad?, que haya problemas, hermano, de lujuria en las mentes de los hijos de Dios. Mucho de ese deseo vivo se debió a la mezcla de cristianos con inconversos, los cuales motivan a los primeros a hacer cosas malas. Entendamos que los inconversos no están de acuerdo con el estilo de vida que Dios demanda de sus hijos. Un escritor dijo: si el pueblo de Dios no recorre el camino en total consagración, inevitablemente será arrastrado por sus malas asociaciones. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. No tienes por qué tomar vino. Ay, para alegrarme un poquito, pastor, deja que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, y el fruto del Espíritu es gozo, paz, bondad, benignidad. ¿Sí me entiendes? Andas alegre porque el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Así que, hermano, dice Pablo aquí a los cristianos gentiles, a cristianos de Corinto: mas estas cosas sucedieron para que no codiciemos cosas malas, porque ya vimos lo que le pasó al pueblo de Israel por andar de codiciosos. Segundo, verso 7 de 1 Corintios 10:7. Ni seáis ¿qué? Idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni seáis idólatras, la idolatría. Por asociarse con los pecadores, hermano, en sus festividades, los israelitas se convirtieron en idólatras. Y el pasaje que nos remonta a esto es en Éxodo 32, allá cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí y Moisés tardaba en bajar, y le reclamaron al sacerdote Aarón, ¿verdad? Y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó del Egipto, ya no sabemos qué le pasó, ya se murió allá arriba. 40 días pasó allá Moisés. Y el pueblo se desesperó y les dijo a Aarón: haznos dioses. Y Aarón no supo qué hacer. Aarón no tuvo la autoridad, la entereza para decir no. E hizo lo que ellos querían. Y les pidió zarcillos, anillos, alhajas, ustedes, pulseras, traigan lo que tengan de oro y a ver qué sale. Y qué curiosidad que salió un becerro. Y el becerro, hermano, era un ídolo de los pueblos paganos de alrededor. Era un ídolo de los pueblos paganos que adoraban este tipo de cosas. ¿Y qué hizo el pueblo cuando descubrieron, verdad, ahí al becerro? Dice el verso 4, por favor, apartar zarcillos ahí. Y él los tomó de las manos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Y ellos dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué pecado tan grande, atribuirle a una imagen el poder de Dios, hermano. Eso es lo que la gente hace cuando adora una imagen que hoy en día, ¿verdad?, está hecha de carrizo o está hecho de yeso, y dicen que es Dios el que les hace el milagro. Eso están haciendo, hermano, cuando se postran ante una imagen de un santo, de una virgen, o incluso a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Están menospreciando el poder de Dios, hermano.
y diciendo que estos son tus dioses que te sacaron. El verso 6, por favor. El verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse delante del becerro, hermano. ¿Sabe que también los cristianos de Corinto estaban en peligro de hacer lo mismo? Veamos 1 Corintios 10, verso 18 al 22. 1 Corintios 10, 18 al 22. Dice así: mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién sacrifican? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Sí, tremendo que está esto, hermano, lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. Sí, así que les advierte de no hacer lo mismo con los ídolos de Corinto, y más porque esas festividades a menudo terminaban en bacanales sexuales, degradación moral. Lo que es en Roma y en los países, las ciudades griegas, había mucho pecado sexual. Simplemente en Éfeso había sacerdotisas prostitutas, y cuando el hombre quería ofrecerle a la diosa Diana una ofrenda, se metía con una prostituta, mira qué suave, y le pagaba la ofrenda para la diosa Diana a través de la prostituta. Y tenían cientos de prostitutas en el templo de la diosa Diana de Éfeso, hermano. Y en Corinto estaba más o menos parecido. Siguiente pecado, verso 8 de 1 Corintios, dice: ni forniquemos, como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000 murieron. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ese fue otro pecado del pueblo de Israel, que se encuentra registrado en el libro de Números, capítulo 25, verso 1 al 3. Dice que las mujeres del pueblo, ¿qué? De Moab, si no me equivoco, o Amón, déjeme ver, moraba en Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿qué? De Moab. Siguiente, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió en Israel. Veamos qué pasó en el verso 9. Por favor, bríncate al verso 9. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000 personas. ¿Por qué? Por fornicar con mujeres idólatras. Por eso hay un verso en la Biblia que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O Cristo con Satanás? Y a veces no entendemos eso, hermano. No entendemos por qué nosotros le decimos a los jóvenes de la iglesia: no busquen novios inconversos, ni busquen novias inconversas. Están pasando a la televisión una miniserie que se llama Samson. Y usted sabe que Samson era un juez de Israel, un hombre que fue investido de un poder sobrenatural de parte de Dios. Pero ¿cuál fue su error de Samson? ¿Cuál? Enamorarse de una filistea que adoraba a otros dioses. Enamorarse de una filistea. Y eso le hizo perder la unción divina, revelar el secreto de su fuerza. Y le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en el molino del pueblo. ¿Sí me entiende? Y todos se burlaban de él. Mira,
no que muy juez de Israel, no que muy cristianito, y mira, ahora cómo está. Y todo por poner la mirada en mujeres que no eran del pueblo de Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel, hermano. Así que Pablo ahora, ¿verdad?, les advierte a los corintios. También la tolerancia sexual era una amenaza continua en Corinto, y lo es más hoy en día. Hoy en día nuestros jóvenes y nuestras señoritas se ven asediadas por la inmoralidad sexual. Es una realidad. Es muy común encontrar ya chicas de secundaria que ya han tenido relaciones sexuales y le dicen a sus amiguitas: ¿por qué tú no has experimentado? Porque eso es de la antigüedad, el hecho de que no, de que virgen hasta el matrimonio. Eso ya es antiguo. Hoy es muy común ver a los jóvenes juntarse como pareja, vivir sin casarse, ¿verdad? Y si no les va bien, se separan. ¿Y cuál es el problema? Al rato se juntan con otro. ¿Cuál es el problema? Y ahí tenemos hijas jovencitas teniendo hijos de diferentes padres por la libertinaje sexual, hermano. No se diga en Corinto, hoy en día, hermano. Es muy común todo esto, ¿verdad? Lo que nos lleva a validar el mandamiento de Dios que dice: no fornicarás. No fornicarás. Y Pablo le dice al pueblo de Corinto: ni forniquemos, como ellos fornicaron y murieron, hermano. Y nosotros también debemos evitar esta tentación o este pecado. Cuarto, tentar a Dios. Verso 9 de 1 Corintios capítulo 10. Tentar a Dios. Esto significa desafiar a Dios para ver hasta cuándo aguanta, hasta cuánto es paciente, ¿verdad? Y lo mismo estaba pasando, hermano, con los corintios. Veamos primero Números 21, versos 5 al 6, para ver al pueblo de Israel de qué forma tentaron a Dios. Números 21, versos 5 al 6. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Les dije. Siguiente verso. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Siguiente. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Fue cuando Dios le dijo: levanta una serpiente de bronce en un asta, ¿verdad? Y todo el que mire la serpiente salvará su vida, y el que no, morirá. ¿Por qué sucedió esto? Por tentar a Dios, ¿sí? Por estar poniéndolo al límite a Dios. Y hoy en día el pueblo cristiano también podrá ser reprendido con serpientes de conciencia culpable al no mantener su integridad delante de Dios. Ay, pero ¿qué tiene de malo que hagamos esto? ¿Por qué no vamos a hacer aquello? ¿Verdad? Queremos ser como la gente del mundo, y no es así, hermano. Somos pueblo escogido de Dios. Hemos sido sacados del pecado a una vida delante de Dios, para su servicio, para su honra, para su gloria. Vayamos al último pecado: murmuración. 1 Corintios capítulo 10, verso 10. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez perecieron. ¿Qué significa murmurar?
quejarse, criticar, hablar mal. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. Yo no estoy de acuerdo con el hermano líder. Yo no creo que sea así. Yo mejor ya no le hago caso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entienden? Y tal murmuración tiene su raíz en la falta de fe, en la falta de confianza en Dios, en la incredulidad de los hijos de Dios. Es una negación de la santidad de Dios, de la bondad y la misericordia de Dios para su pueblo. Y Pablo compara la murmuración de los corintios con aquel lamento de Israel, de los israelitas. Vayamos a Números capítulo 14, verso 2. Números 14, verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto muramos. Ve al verso, ahí mismo, verso 36. Ahí mismo de Números 14, verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Murmuraron: no estamos de acuerdo, no creemos en Dios, no creemos que Dios nos pueda meter a la tierra prometida, ¿verdad? Vayamos a ver, déjame ver, ¿qué es? ¿Qué puse ahí? ¿Corintios o Números 16? Números 16. Es que aquí puse algo, una nota chiquita, pero no. Pon Números 16, capítulo 16, verso 11, verso 41 y 49. Dice: por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ahora el verso 41 de ese mismo capítulo. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al... es la rebelión de Coré, es la nota que tengo aquí, Coré, puse chiquito Coré. Habla de la rebelión de Coré. Coré era levita. Coré pertenecía al grupo sacerdotal. Pero Coré fue un hombre que se llenó de soberbia y vanidad y dijo: ¿por qué Moisés y Aarón nada más? ¿Qué acaso Dios no habla por nosotros? ¿Qué acaso Dios no habla bien por mí, que soy levita? Y juntó un pueblo contra Moisés y Aarón, y lo criticaron a Moisés y criticaron a Aarón. Y Moisés fue ante Dios y le dijo: Señor, ¿para qué me pones delante de este pueblo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Acaso yo los di a luz? Y Dios se enoja. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Coré? Díganle a Coré que traiga sus incensarios con toda su gente y que se ponga delante del tabernáculo, y yo voy a descender, y sobre el que descienda el fuego de Dios, ese será mi siervo. Y Coré con todo su séquito se pusieron ahí con sus incensarios, y el fuego de Dios descendió sobre Moisés y Aarón, y dijo: apártense de Coré por andar, ¿verdad?, murmurando y criticando a los siervos de Dios. Tenga cuidado, hermano, no soy yo, ahí está en la Biblia, ¿sí? Pablo le dice a los corintios: ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todo su séquito, con todo y sus familias. Fueron directo, dice la Biblia, al Seol. ¿Por qué? Por causa de murmurar contra los siervos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la murmuración es una manifiesta expresión de desconfianza en el poder y en las maravillas de Dios, o en la sabiduría de Dios, y a menudo se obtiene una rápida retribución por causa de murmurar. ¿Qué le pasó a Coré?
la muerte. Conclusión. El Antiguo Testamento, hermano, no es meramente una historia de acontecimientos que sucedieron en el pasado. Contiene el trato de Dios para con el hombre, por lo que se utiliza para mostrar un patrón de conducta que debe ser seguido o evitado, dependiendo de si usted quiere la bendición o la maldición. Si usted quiere la bendición, usted debe seguir los mandamientos de Dios. Si quiere la maldición, haga lo contrario y no, ¿verdad?, se asombre de que vengan las consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. Eso depende de cada quien. El ejemplo de Israel ha sido descrito para amonestarnos a nosotros, para hacernos pensar, para tener en mente lo que le sucedió. Y como dice Pablo a Timoteo, para redarguir, ¿verdad? Cuando habla de la escritura de Dios es útil, ¿para qué? Para redarguirnos, para amonestarnos, especialmente a los hijos de Dios. En el caso de los corintios, ¿verdad? Porque ellos se sentían muy seguros de sí mismos. Por eso dice 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no, ¿qué? Que no caiga. Hay un dicho común del mundo que dice, cae más pronto un hablador que un cojo. Póngase en las manos de Dios. Estar de pie significa fidelidad a Dios. Y la figura de caer significa ser desobedientes a Dios. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, manténgase de pie. Dios no quiere que usted caiga, sino que se mantenga de pie, victorioso delante de Él. Así que no se deje vencer por el mundo, manténgase firme y Dios le cuidará y le bendecirá durante todo este año 2023. ¿Quiere la bendición de Dios? Aproveche los consejos que da Pablo a los corintios. Dice Pablo, ¿verdad? Dice, no seáis ¿qué? Idólatras, no seáis codiciosos, no seáis idólatras, no forniques, no tientes a Dios ni murmures. Y Dios te va a bendecir, te va a cuidar y te va a prosperar, hermano. Que Dios les bendiga. A duro, ¿verdad? La palabra de Dios es dura. Dice que es como una espada de dos filos, cortante, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios nos amoneste, ¿verdad? Para que seamos fieles a Dios. Que Dios les bendiga.